Quiero que imagines un escenario que ha ocurrido más de una vez en la historia de los mercados financieros, un momento en el que la emoción colectiva supera a la lógica y el deseo de no quedarse atrás es más fuerte que el instinto de cautela. El ejemplo más claro de esto se vivió alrededor de 1998, cuando el mundo entró en una fiebre tecnológica sin precedentes. La llegada masiva del Internet no solo cambió la comunicación, también transformó la percepción del valor, las expectativas económicas y la forma en que los inversionistas se relacionaban con el riesgo. En cuestión de meses aparecieron empresas nuevas que, sin importar su experiencia o estabilidad, conseguían inversiones gigantescas únicamente por tener un nombre llamativo o una idea relacionada con la naciente revolución digital. El ambiente era de euforia. Miles de personas estaban convencidas de haber encontrado la oportunidad que cambiaría sus vidas para siempre. Inversionistas jóvenes ponían su patrimonio completo en compañías que apenas existían en papel, y fondos de inversión multimillonarios reunían capital para proyectos que nunca habían generado ingresos reales. Muchos sentían que el futuro ya estaba aquí, que la Internet era la llave mágica para multiplicar fortunas sin necesidad de esperar años. Había una especie de consenso social: si estabas dentro, eras visionario; si estabas fuera, simplemente no entendías el mundo moderno. En ese contexto era muy común ver a personas tomando decisiones financieras movidas más por la emoción colectiva que por análisis racional. Algunos invertían únicamente porque otros lo hacían, o porque un conocido había ganado dinero de la noche a la mañana sin mayor esfuerzo, y durante un tiempo todo parecía funcionar. El valor de las empresas tecnológicas subía todos los días, algunas incluso multiplicaban su precio en cuestión de semanas, y muchos creían que habían descubierto una forma nueva, más sencilla y más rápida de hacerse ricos. Era una época donde la palabra burbuja no estaba en el vocabulario, porque nadie quería arruinar el entusiasmo general. Pero en el año 2000, la realidad golpeó con fuerza. Tras años de crecimiento acelerado y expectativas desproporcionadas, la burbuja tecnológica estalló. El Nasdaq, el índice que concentraba la mayoría de acciones tecnológicas, perdió cerca del 80% de su valor, un colapso sin precedentes. Millones de inversionistas vieron cómo sus ahorros de vida desaparecían en cuestión de semanas. Empresas que nunca habían generado ganancias cerraron sus puertas. Otras, aunque sobrevivieron, pasaron por largos periodos de estancamiento. La caída fue tan abrupta que incluso grandes fortunas se derrumbaron. La lección fue clara: incluso cuando una tecnología es realmente transformadora, el entusiasmo desmedido puede distorsionar su verdadero valor, creando escenarios peligrosos donde las expectativas son más grandes que los resultados reales. Lo más interesante es que, a pesar de lo catastrófico que fue el estallido, Internet sí se convirtió en la gran revolución prometida. Transformó industrias, creó nuevos modelos de negocio, permitió que surgieran empresas gigantes y cambió para siempre la forma en que trabajamos, consumimos y nos comunicamos. Es decir, la tecnología era real y poderosa. El problema no fue la Internet en sí, sino el exceso de confianza, la falta de cautela y la aceleración irracional del mercado. La innovación no fue el error. La ilusión de que cualquier cosa relacionada con la Internet valía millones, sí lo fue. ¿Por qué es importante recordar este capítulo de la historia económica? Porque los mercados tienen un comportamiento cíclico. Lo que ocurre en un periodo tiende a repetirse, aunque bajo nuevas formas, nuevos nombres y nuevos protagonistas. Y es inevitable reconocer que en la actualidad estamos viviendo un ambiente muy similar. Las promesas, la emoción, la sensación de estar ante una oportunidad única, todo parece resonar familiarmente. Solo que ahora el epicentro no es la Internet, es la inteligencia artificial. Hoy vemos opiniones divididas. Algunos aseguran que la inteligencia artificial representa una oportunidad tan grande que no volverá a repetirse en muchas décadas. Otros creen que, aunque la tecnología es indudablemente revolucionaria, el mercado podría estar avanzando demasiado rápido, asignando valores desproporcionados y generando expectativas imposibles de cumplir en el corto plazo. La frase "esta vez es diferente" vuelve a aparecer con fuerza, la misma frase que ha acompañado a casi todas las burbujas de la historia. Muchos creen que hemos entrado en una nueva era económica donde las reglas tradicionales ya no aplican, pero el escepticismo prudente indica que cada generación tiende a pensar lo mismo justo antes de que el exceso de optimismo termine en grandes pérdidas.
Y es aquí donde surge la reflexión principal. No se trata de negar el impacto de la inteligencia artificial ni de vivir con miedo a invertir. Se trata de entender que cuando una tecnología es tan poderosa que captura toda la atención mundial, también puede crear distorsiones. Analizar estas distorsiones es esencial para tomar decisiones correctas, especialmente en un momento donde millones de nuevos inversionistas están entrando al mercado sin haber experimentado antes una crisis o una corrección fuerte. Comprender lo que pasó con la euforia del Internet no es un ejercicio histórico, es una herramienta para interpretar el presente y actuar con inteligencia. Cuando se habla del auge de la inteligencia artificial, muchas personas imaginan exclusivamente modelos inteligentes que conversan, generan imágenes, responden preguntas y realizan tareas que antes parecían de ciencia ficción. Sin embargo, esa es solo la parte visible, la que se ve en la superficie. Debajo de ese producto final, existe una maquinaria gigantesca y costosa que muy pocos entienden realmente, una infraestructura que requiere inversiones colosales, ciclos de producción complejos, equipos de ingeniería de élite y recursos energéticos tan grandes que en algunos casos pueden compararse con los consumos de pequeñas ciudades. Esta parte del fenómeno suele ignorarse porque no es emocionante ni aparece en los titulares, pero es precisamente donde se decide el futuro económico de esta revolución. Para comprender la importancia de este aspecto, basta observar cómo ha cambiado la dinámica tecnológica en apenas una década. En los años 2010, cualquier startup podía comenzar en un garaje con unas cuantas computadoras básicas, una buena idea y un pequeño equipo de desarrolladores. El software, por definición, era barato de producir y podía escalar infinitamente sin requerir instalaciones físicas enormes ni gastos de infraestructura. Era el sueño perfecto bajo costo, alto retorno y una barrera de entrada casi inexistente. Ese ecosistema permitió el surgimiento de miles de empresas digitales, desde redes sociales hasta aplicaciones móviles que se viralizaron en todo el mundo. Pero el mundo de la inteligencia artificial es completamente diferente. Aquí no basta con tener talento, se necesita una base industrial inmensa. Los modelos más potentes como los que dominan el panorama actual requieren chips avanzados diseñados específicamente para procesar información a velocidades extraordinarias, servidores distribuidos en centros de datos gigantescos, instalaciones con sistemas de enfriamiento industrial y una infraestructura energética con la capacidad de sostener operaciones continuas día y noche. Cada vez que un usuario escribe una consulta, detrás ocurre un proceso computacional masivo que involucra miles de operaciones simultáneas, inferencias complejas y redes neuronales con miles de millones de parámetros. La producción de estos chips especiales es por sí sola una historia que merece capítulo aparte. Actualmente, solo un puñado de empresas en el mundo tiene la capacidad de fabricar semiconductores avanzados para IA. Sus instalaciones cuestan decenas de miles de millones de dólares, operan bajo condiciones extremadamente controladas y requieren tecnologías tan precisas que una partícula microscópica de polvo podría arruinar lotes completos de producción. Esto no es comparable a fabricar computadoras tradicionales ni teléfonos inteligentes. Estamos hablando de una tecnología que empuja los límites de la física y depende de una cadena de producción global que solo funciona gracias a décadas de avances científicos acumulados. Además, la demanda de estos chips ha alcanzado niveles históricos. Empresas pequeñas, medianas y gigantes corporaciones compiten por asegurarse acceso a estas unidades, generando escasez y una presión inflacionaria evidente. Hay listas de espera que pueden durar meses. Algunas compañías incluso pagan precios muy por encima del valor de catálogo con tal de no quedarse atrás. No es un lujo quedarse sin capacidad de cómputo, significa perder competitividad, frenar el desarrollo de modelos, limitar el entrenamiento y reducir la posibilidad de escalar productos antes que la competencia. Pero los chips son solo la punta del iceberg. Paralelamente, se está expandiendo la construcción de centros de datos a un ritmo nunca antes visto. Países enteros están aprobando planes para levantar nuevas instalaciones. Grandes empresas eléctricas renegocian contratos porque la demanda energética se está disparando y las ciudades que alojan estos gigantes tecnológicos deben rediseñar infraestructura para soportar el crecimiento. Estamos ante una transformación industrial que no ocurre solo en el plano digital,
está alterando el mundo físico y cambiando la manera en que producimos y consumimos energía. Lo fascinante es que todo este movimiento gigantesco no se detendrá pronto. A diferencia del software tradicional, la IA no solo se basa en ingeniería lógica y algoritmos, es un campo donde cada avance requiere incrementar la potencia, mejorar el hardware, ampliar la infraestructura y procesar cantidades inmensas de datos. A medida que los modelos se vuelven más inteligentes, también se vuelven más costosos. El entrenamiento de un solo modelo de última generación puede costar cientos de millones de dólares y consumir semanas completas de operación continua con miles de equipos funcionando al máximo. Y cuando finalmente se termina ese entrenamiento, la empresa debe mantener el modelo en operación, lo que también requiere miles de máquinas activas, redundancia, seguridad informática, energía estable y personal especializado. Por otro lado, existe un aspecto poco discutido pero absolutamente central: la velocidad con que avanza la competencia. Las grandes empresas tecnológicas están entrando en una carrera donde cada mejora, por pequeña que sea, puede representar una ventaja significativa sobre las demás. Esto obliga a invertir de manera constante en investigación, infraestructura y personal. No hay descanso. Detenerse significa quedar atrás. La presión económica de esta carrera ha generado un fenómeno donde solo las compañías con capacidad de inversión masiva pueden seguir el ritmo. Y esta concentración altera profundamente el ecosistema tecnológico global. Este nuevo escenario plantea una pregunta inevitable: ¿qué tan sostenible es esta carrera? La historia ha demostrado que las revoluciones tecnológicas suelen comenzar con entusiasmo desmedido, crecer a un ritmo explosivo y luego estabilizarse cuando el mercado ajusta las expectativas a la realidad. Pero en esta ocasión existe una diferencia clave. La inteligencia artificial no es solo una tecnología aislada, es un motor que impacta todas las industrias: salud, transporte, energía, educación, entretenimiento, finanzas, manufactura, comercio. Todas están siendo rediseñadas por esta nueva capacidad de automatizar procesos, mejorar decisiones y acelerar innovaciones. Y precisamente por eso, estamos entrando en un terreno complejo. Un sistema económico global que depende cada vez más de una sola tecnología, también se vuelve más vulnerable a sus fluctuaciones. Cada empresa que decide integrar IA a gran escala está apostando su futuro a una infraestructura cuyos costos continúan creciendo. Cada país que busca competir en esta nueva economía necesita invertir en capacidades que requieren décadas de preparación. Y cada inversionista que ve en la IA la nueva promesa del siglo XXI debe entender que este campo no funciona bajo las reglas simples que gobernaban el software hace 15 o 20 años. Aquí, la infraestructura lo es todo. En esta parte entraremos en uno de los elementos más delicados y a la vez más determinantes de toda la revolución de la IA: los datos. Mucho se habla de modelos, chips, centros de cómputo y capacidades de hardware, pero absolutamente nada de eso funcionaría si no existiera el componente que da vida a toda inteligencia artificial moderna. Los datos son, en el sentido más literal, el combustible que hace posible que los sistemas aprendan, razonen, predigan, generen contenido y ejecuten tareas. Sin datos, la IA sería solo una gran arquitectura vacía incapaz de hacer nada. Pero el verdadero problema no es que los datos existan. El problema es quién los tiene, quién puede usarlos, cómo se organizan y qué tan difícil es conseguirlos en las cantidades necesarias para competir en el mercado global. Para comprender esta dinámica, hay que partir del hecho de que la inteligencia artificial no aprende de la nada. Cada modelo actual está entrenado sobre cantidades inmensas de información recopilada a lo largo del tiempo: textos, imágenes, videos, audios, registros estructurados, interacción del usuario, patrones de comportamiento, archivos institucionales, contenidos académicos y una larga lista que abarca casi todo lo que se ha digitalizado desde el inicio de Internet. Y aunque muchas personas creen que estos datos son fáciles de obtener, la realidad es que el acceso a información de calidad, organizada, legal y a gran escala es extremadamente difícil. No todos los datos sirven, no todos son relevantes, y no todos pueden integrarse en un sistema de manera efectiva. La mayoría del contenido digitalizado es caótico, redundante o inservible. Por eso existen empresas enteras, algunas de ellas multimillonarias, dedicadas exclusivamente a la recolección,
limpieza, estructuración y refinamiento de datos, un proceso que por sí solo requiere tecnologías especializadas, equipos humanos altamente capacitados y una estrategia sólida para manejar volúmenes que pueden llegar a miles de millones de registros. Además, los datos no solo representan cantidades, también representan contextos. Un modelo no mejora simplemente porque se alimenta de más información, sino porque esa información tiene profundidad, variedad y relevancia. La diversidad de datos permite que un sistema comprenda mejor el mundo, identifique patrones más complejos y sea capaz de adaptarse a situaciones que no aparecen en su entrenamiento inicial. Esta complejidad es uno de los motivos por los que las compañías tecnológicas más grandes del planeta se han vuelto tan celosas de sus propios ecosistemas de datos, porque quienes controlan mejores fuentes de información tienen una ventaja competitiva que resulta casi imposible de igualar. La situación se vuelve más interesante cuando consideramos que, a medida que avanza la inteligencia artificial, el valor de los datos aumenta. Esto se debe a que las empresas que logran entrenar modelos exitosos no solo consumen información, también generan nuevas formas de datos a partir de la interacción con sus usuarios y la propia operación de sus sistemas. Dicho de otra forma, cada consulta realizada, cada imagen generada, cada instrucción procesada y cada respuesta entregada alimenta el crecimiento de la próxima generación de modelos. Es un ciclo de retroalimentación que con el tiempo amplía la brecha entre los actores que tienen acceso a grandes volúmenes de datos y quienes no pueden obtenerlos. Pero el componente más delicado de esta ecuación no es la escala, sino la exclusividad. En la actualidad, regiones enteras del mundo tienen dificultades para competir en el ámbito de la inteligencia artificial porque no cuentan con los recursos, las leyes o las plataformas capaces de generar datos útiles para el entrenamiento de modelos avanzados. Muchas industrias tradicionales todavía operan en papel o en sistemas locales aislados, lo cual limita enormemente la capacidad de construir conjuntos de datos modernos. Los países que no desarrollen infraestructura digital a gran escala se quedarán inevitablemente fuera de la carrera de la IA, no porque les falte talento, sino porque no poseen ecosistemas suficientemente grandes y conectados como para ofrecer el combustible necesario para el aprendizaje automático. A todo esto se suma un elemento aún más profundo, la gobernanza del dato. ¿Quién decide qué información se usa? ¿Quién otorga permisos? ¿Qué contenidos pueden integrarse en un modelo y cuáles no? Las batallas legales y los debates sobre derechos de autor no son simples conflictos entre empresas, son los primeros choques de una guerra más grande donde se define quién controlará la próxima economía global. Los medios de comunicación, los artistas, las universidades y las grandes bibliotecas digitales están renegociando su posición porque entienden que sus contenidos ya no son simples publicaciones, son materia prima para entrenar inteligencias artificiales que podrán influir en decisiones humanas, automatizar tareas en múltiples industrias e incluso competir con el trabajo creativo profesional. Esto nos coloca ante una paradoja intrigante. Por un lado, la sociedad está produciendo más datos que nunca debido a la digitalización masiva. Por otro lado, la información verdaderamente útil para el entrenamiento de modelos es escasa y altamente disputada. La IA necesita datos limpios, estructurados, variados y de alta calidad, pero la mayoría del contenido en Internet está plagado de ruido, duplicados, inconsistencias, errores y desinformación. Por eso las empresas tecnológicas destinan enormes cantidades de recursos a la curación de datos, porque sin esa curación, el modelo simplemente no podría aprender de manera confiable. Y a medida que los modelos se vuelven más grandes y más inteligentes, aumenta su necesidad de fuentes de información inéditas. Una vez que se han entrenado con todo lo que existe públicamente, las compañías necesitan datos inéditos, especializados, privados o generados directamente por el uso masivo del sistema. Esto explica por qué muchas empresas ahora quieren integrar IA en todos sus productos, no solo para ofrecer mejores funciones, sino para generar datos exclusivos que ninguna otra empresa pueda obtener. Es una estrategia de protección a futuro, un modo de asegurar que sus modelos continúen mejorando sin depender de fuentes externas. De aquí deriva una consecuencia económica decisiva. Los datos se han convertido en un recurso estratégico comparable al petróleo o a los minerales críticos, no porque sean escasos en cantidad, sino porque la información útil,
aquella que realmente permite entrenar modelos de clase mundial, está altamente concentrada en manos de unas pocas organizaciones. Y esa concentración es la que está moldeando el mapa del poder tecnológico global. Para entender el lugar que ocupa la inteligencia artificial en el tablero geopolítico moderno, es necesario reconocer que ya no estamos ante una simple competencia comercial ni ante una rivalidad tecnológica convencional. Lo que estamos presenciando es una confrontación silenciosa de dimensiones históricas, una pugna estratégica entre países que han comprendido que quien lidere la IA dominará las próximas décadas, dominará la economía, los mercados, la seguridad, las industrias, los medios de comunicación, las narrativas y, en muchos sentidos, la propia arquitectura de la vida cotidiana. No estamos hablando de un futuro lejano. Estamos describiendo las tensiones y movimientos que están ocurriendo en este momento, incluso cuando no aparecen en las noticias o son presentados como simples decisiones técnicas o regulatorias. La IA es por sí misma una herramienta que transforma todos los ámbitos donde se implementa, pero cuando se combina con los intereses de seguridad nacional, con las presiones diplomáticas y con la competencia entre potencias, se convierte en un instrumento de control, de influencia y de negociación que puede tener efectos profundos sobre la estabilidad entre países. Estados Unidos, China y Europa están inmersos en una guerra silenciosa donde cada movimiento está diseñado para limitar el avance del otro, asegurar sus propias cadenas de suministro, proteger su acceso a datos estratégicos y, sobre todo, mantener el dominio tecnológico que les permita definir las reglas del juego global. Esta lucha, sin embargo, no sucede a través de medios tradicionales. No hay despliegues militares visibles ni discursos oficiales que hablen abiertamente de confrontación. Lo que existe es un conjunto de maniobras mucho más discretas, vetos a empresas, sanciones comerciales, restricciones de exportación, bloqueos en la transferencia de chips avanzados, regulaciones que parecen administrativas, pero que tienen efectos devastadores sobre la capacidad de innovación de un país. Cada una de estas decisiones funciona como una pieza dentro de un rompecabezas más grande, donde la tecnología se convierte en la palanca que determina la posición de las naciones en el orden mundial. Uno de los ejemplos más claros es la guerra por los semiconductores. Estados Unidos ha usado su influencia para prohibir a China el acceso a los chips más avanzados del mundo, entendiendo perfectamente que sin esos chips, ningún país puede construir modelos de inteligencia artificial de clase mundial. Pero este bloqueo no solo afecta la capacidad técnica, sino la capacidad económica. Sin semiconductores de última generación, la industria tecnológica china enfrenta retrasos que impactan su crecimiento, su competitividad y su influencia internacional. China, por su parte, ha respondido acelerando su independencia tecnológica y construyendo toda una infraestructura basada en la fabricación local, la minería de datos y el desarrollo de modelos propios, con un enfoque completamente distinto al de Occidente. Europa, en cambio, se encuentra atrapada en un dilema. Necesita mantener alianzas con Estados Unidos, pero también depende profundamente del mercado chino. Sus decisiones tecnológicas están condicionadas por la presión diplomática estadounidense y por la necesidad de sobrevivir en un entorno donde los costos energéticos, la falta de empresas nativas de IA y la fragmentación regulatoria la convierten en un actor debilitado en la competencia global. Esta tensión se traduce en normativas estrictas que, aunque prometen proteger al ciudadano, terminan ralentizando su capacidad de innovación y empujando a muchas startups europeas a migrar hacia ecosistemas más favorables. Pero esta guerra no solo se libra entre superpotencias. Países como México, Brasil, India, Indonesia o Sudáfrica, aunque no están liderando la carrera, sí están siendo profundamente afectados por estas tensiones. Cada decisión que toma Estados Unidos respecto a sus aliados crea efectos colaterales que impactan los mercados locales, los tratados comerciales, la movilidad migratoria, la inversión extranjera y la capacidad que estas naciones tienen para desarrollar su propia infraestructura digital. Las restricciones a tecnologías avanzadas o los controles sobre la exportación de software y hardware no son medidas neutrales, son formas de presionar, condicionar y moldear el comportamiento de las economías emergentes. Y en este punto es imposible ignorar el impacto que estas dinámicas tienen sobre la libertad de los países para establecer sus propias políticas.
Cuando una superpotencia decide restringir una tecnología crítica, como chips avanzados, acceso a APIs de IA o la transferencia de conocimientos técnicos, los países dependientes quedan forzados a adaptar sus planes, a ceder terreno en negociaciones, a aceptar acuerdos que no siempre benefician su desarrollo interno. Lo mismo ocurre con el acceso a datos. Las plataformas internacionales suelen imponer condiciones que favorecen a las potencias donde están ubicadas, lo que limita la autonomía digital de otras naciones y crea relaciones de dependencia que pueden durar décadas. En este sentido, la inteligencia artificial no solo es una herramienta tecnológica, es un instrumento geoestratégico que redefine relaciones de poder. Los países que pueden entrenar modelos avanzados adquieren ventajas económicas enormes, porque estos modelos se convierten en motores de productividad capaces de desplazar industrias enteras. Pueden reducir costos, automatizar servicios, transformar cadenas logísticas, mejorar la eficiencia del sector público, acelerar la innovación científica y dominar mercados globales con productos más competitivos. En otras palabras, quienes controlan la IA, controlan la dirección de la economía mundial. Mientras tanto, aquellos que no tienen acceso a la infraestructura necesaria quedan atrapados en un ciclo de dependencia tecnológica que limita su desarrollo y los obliga a comprar sistemas extranjeros sin capacidad de modificarlos, auditarlos o construir alternativas. Este escenario crea una fractura profunda entre los países que lideran la revolución y los que la consumen, y esa fractura se intensifica cada vez más, porque la velocidad del avance tecnológico supera la capacidad de reacción de las economías emergentes. Por eso, la competencia por la IA no es un lujo ni una moda, es una carrera decisiva que determinará qué países tendrán un lugar en el nuevo orden global y cuáles quedarán marginados. No es un conflicto visible, pero es un conflicto real. Y lo más importante es que está ocurriendo ahora mismo, mientras las sociedades todavía discuten si la inteligencia artificial es solo una herramienta para crear imágenes, escribir textos o automatizar tareas simples. La realidad es mucho más profunda. La IA es el eje de la confrontación tecnológica más importante de nuestro tiempo, una confrontación donde cada movimiento, cada restricción, cada alianza y cada innovación es parte de una batalla silenciosa por definir quién escribe el futuro. Cuando se analiza la estructura actual del mercado financiero, es imposible ignorar que un grupo extremadamente reducido de empresas ha adquirido un peso tan desproporcionado que prácticamente determina el comportamiento de todo el sistema económico. Esta concentración de poder no es casualidad ni el resultado de una competencia equilibrada. Es la consecuencia directa de décadas de acumulación de capital, innovación acelerada, acceso privilegiado a recursos estratégicos, influencia política y, más recientemente, una agresiva carrera por liderar la inteligencia artificial. Lo que antes era un ecosistema diversificado, donde miles de compañías jugaban un papel relevante, hoy se ha convertido en una pirámide dominada por un puñado de gigantes tecnológicos, cuya influencia supera la de muchas naciones. Estas empresas, Microsoft, Amazon, Alphabet, Apple, Meta, Tesla y Nvidia, han alcanzado tal magnitud que ya no solo venden productos o servicios, controlan parte significativa de la infraestructura digital, los flujos de datos, los sistemas de comunicación, los entornos de trabajo, por extensión, las decisiones económicas de millones de personas. Su peso dentro del principal índice bursátil del mundo, el S&P 500 BERS, es tan grande que incluso los inversionistas que jamás han comprado una acción individual terminan dependiendo de ellas de manera indirecta. Basta con adquirir un fondo indexado básico para convertirse, sin saberlo, en accionista minoritario de este grupo de corporaciones que hoy define gran parte de la economía global. El impacto que estas compañías tienen sobre cualquier cartera de inversión es tan profundo que si una sola de ellas experimenta un retroceso significativo, el efecto se siente de inmediato tanto en los mercados como en los ahorros de millones de personas. Del mismo modo, si anuncian nuevas inversiones, adquisiciones, alianzas o proyectos relacionados con inteligencia artificial, los índices globales reaccionan en cuestión de minutos. Nunca en la historia moderna un grupo corporativo tan pequeño había concentrado tanto poder en la economía mundial,
ni había tenido la capacidad de mover billones de dólares simplemente con una decisión estratégica. En el contexto de la inteligencia artificial, esta concentración se vuelve aún más relevante porque son precisamente estas compañías las que están dirigiendo la inversión masiva que mantiene al mercado en un estado de expansión artificial. Cada una, desde su posición dominante, está destinando cientos de miles de millones de dólares a la creación de infraestructura, centros de datos, supercomputadoras y modelos de IA que requieren enormes cantidades de energía, chips avanzados y talento altamente especializado. Esta inversión colosal ha creado una ilusión de crecimiento continuo, una especie de impulso que mantiene activa la economía estadounidense y evita que muchos indicadores entren en territorio de recesión. Las cifras son tan descomunales que no pueden pasarse por alto. Por ejemplo, la cantidad de dinero que estas empresas planean destinar solo este año a proyectos relacionados con inteligencia artificial supera el Producto Interno Bruto de varios países desarrollados. Y esa cifra continúa creciendo, impulsada por la necesidad de no quedarse atrás en una carrera donde cualquier retraso puede significar perder participación de mercado, influencia global y liderazgo tecnológico. Esto genera una dinámica peligrosa, un ciclo de inversión constante que depende del optimismo, de la promesa de retornos futuros y de la presión competitiva. Si alguna de estas fuerzas se rompe, el impacto puede extenderse a todo el sistema financiero. Lo más preocupante es que esta concentración de poder no solo ocurre en términos de inversión o crecimiento económico. También sucede en el control de la infraestructura digital. Amazon domina la computación en la nube a través de AWS. Microsoft controla entornos corporativos completos con Azure y su ecosistema de software. Google administra buena parte del tráfico de Internet. Meta controla algunas de las plataformas sociales más utilizadas del mundo. Apple define los estándares del ecosistema móvil y Nvidia es responsable de fabricar los chips que hacen posible la inteligencia artificial moderna. Estas compañías no solo compiten, se sostienen unas a otras, se necesitan mutuamente y en ocasiones también dependen entre sí para mantener en funcionamiento la maquinaria que impulsa sus modelos de negocio. En consecuencia, el inversionista promedio, aquel que simplemente adquiere un fondo indexado para proteger sus ahorros o construir patrimonio a largo plazo, está expuesto a los movimientos estratégicos de estas corporaciones, aun sin darse cuenta. Sus decisiones influyen en la forma en que crecen las pensiones, los fondos de retiro, los portafolios institucionales y prácticamente cualquier inversión que dependa del desempeño general de Estados Unidos. Esta es la razón por la cual el comportamiento del mercado parece tan fuertemente ligado a lo que ocurre con estas compañías, porque literalmente lo está. Pero esta enorme concentración también encierra un riesgo estructural que pocas personas reconocen. Si los resultados esperados de la inteligencia artificial tardan más de lo previsto en llegar, si las ganancias no compensan los niveles actuales de inversión, o si la innovación se estanca debido a limitaciones técnicas, regulatorias o geopolíticas, el mercado podría enfrentar una corrección brusca. El peso desmedido de estas empresas no solo amplifica las ganancias, amplifica también las pérdidas, y un retroceso en uno de estos gigantes podría arrastrar al resto, generando una reacción en cadena que afectaría directamente a los fondos de inversión más comunes y a los inversionistas de a pie. Este escenario nos obliga a reflexionar sobre un problema más grande. La economía global se encuentra sostenida por un puñado de corporaciones que operan bajo la presión constante de justificar su valor ante los mercados. Para mantener sus valoraciones, deben crecer sin detenerse, innovar constantemente y expandir sus dominios hacia nuevas áreas, incluso si eso implica asumir riesgos colosales o embarcarse en proyectos cuya rentabilidad real aún es incierta. La inteligencia artificial, en este contexto, se ha convertido en la apuesta más grande de todas, un motor de crecimiento que podría revolucionar la economía, pero también un camino que, si se recorre sin los retornos esperados, podría convertirse en la chispa de un nuevo colapso. Lo que resulta evidente es que la concentración del poder corporativo ha alcanzado un punto donde los movimientos estratégicos de un grupo reducido de empresas determinan la salud financiera de millones de inversionistas. Y mientras la narrativa pública se centra en la innovación, en los avances tecnológicos y en las posibilidades de la IA, la realidad económica que se esconde detrás revela una estructura frágil,
dependiente de un impulso constante de inversión y crecimiento que podría no ser sostenible en el largo plazo. Esa es la esencia del momento histórico que estamos viviendo, una era donde el destino de la economía está, literalmente, en manos de 7 compañías. La tensión en los mercados no siempre se percibe a simple vista. Muchas veces, las señales más importantes no son las que salen en los titulares, sino las que se esconden detrás de cifras aparentemente normales, números que la mayoría ignora porque no parecen alarmantes, hasta que es demasiado tarde. Esta parte del análisis comienza precisamente en ese punto, en el instante en que el público cree que todo sigue funcionando con normalidad, pero los cimientos ya empezaron a temblar. Y es que si algo nos ha enseñado la historia económica, es que las burbujas nunca estallan en silencio, pero sí se inflan de esa manera. Y eso es exactamente lo que está ocurriendo ahora, aunque pocos estén dispuestos a admitirlo. Para entender el contexto debemos regresar al principio del fenómeno actual, el gasto masivo y sin precedentes que se está llevando a cabo en la industria tecnológica, particularmente en la carrera por la inteligencia artificial. No es un gasto moderado ni incremental, es una avalancha, una presión que se siente como si todos los grandes jugadores estuvieran apostando no solo su capital, sino su futuro completo, en una sola dirección. Y cuando eso ocurre, la economía general se distorsiona, porque deja de crecer de forma orgánica y empieza a depender de un único motor. Si ese motor falla, todo lo demás cae detrás de él, como una fila de fichas de dominó que nunca debieron colocarse tan cerca unas de otras. El primer elemento crítico que aparece en este panorama es la concentración del mercado en lo que ya muchos llaman los 7 titanes: Amazon, Microsoft, Alphabet, Meta, Apple, Tesla y Nvidia. Estas compañías ya no solo dominan sectores específicos, ahora juntas representan un porcentaje tan grande del S&P 500 que el índice dejó de ser una medición diversificada del mercado y se convirtió, sin que nadie lo dijera abiertamente, en una apuesta directa a la industria de la inteligencia artificial. Cada dólar que entra en un fondo indexado, cada inversión pasiva que antes se dispersaba entre cientos de empresas, hoy termina reforzando el dominio de estas 7, aumentando su valor, su influencia y su responsabilidad en el destino económico de millones de personas. Pero el problema no es simplemente que estén creciendo. El verdadero riesgo es que están creciendo bajo un patrón que no se había visto desde la burbuja tecnológica del 2000, valoraciones que se disparan sin que los ingresos acompañen ese crecimiento de forma proporcional. Estamos presenciando una expansión que se alimenta más de expectativas que de resultados tangibles, una especie de espejismo económico donde todos corren hacia adelante porque creen que otros ya encontraron agua más adelante. Lo que no saben es que en muchas ocasiones lo que parece un oasis termina siendo una ilusión. El gasto combinado de estas compañías en IA supera cifras que antes solo se asociaban a rescates financieros o a presupuestos gubernamentales. Hablamos de cientos de miles de millones en un solo año, dirigidos casi exclusivamente a infraestructura, chips, centros de datos y modelos de entrenamiento. Esta inversión, aunque pueda parecer exagerada, se sostiene por una única premisa: la convicción de que quien gane esta carrera dominará la economía del futuro. Sin embargo, lo que casi nadie se atreve a admitir es que esta misma convicción ha creado una presión tan extrema que ya amenaza con fracturar los sectores más vulnerables de la economía. La dependencia del gasto tecnológico es tan grande que algunos analistas admiten en voz baja que sin él, Estados Unidos probablemente ya habría entrado en recesión. Esta es una afirmación que cambiaría completamente la forma en la que la población entiende lo que está ocurriendo, porque revela que el motor del crecimiento no está distribuido, está centralizado, sobrecargado y funcionando a un ritmo que no puede mantenerse indefinidamente sin consecuencias. La pregunta que surge entonces no es si la inversión en IA está impulsando la economía, sino cuánto tiempo podrá seguir haciéndolo antes de que se produzca un ajuste inevitable. El siguiente punto crucial de esta etapa es la dinámica interna del llamado AI Money Machine, un sistema que opera como una red cíclica donde el dinero fluye, regresa, se multiplica en los estados financieros y luego se reinvierte para inflar aún más la maquinaria. Las empresas diseñan los chips, las compañías de IA los compran, los centros de datos los alquilan, y los mismos gigantes que venden la infraestructura
participan como inversores en los proyectos que después requieren más infraestructura. Es un círculo perfecto desde el punto de vista contable, pero profundamente inquietante desde el punto de vista económico. No porque sea ilegal, sino porque depende más de la ingeniería financiera que de la rentabilidad real de los productos. Cuando una industria crece por méritos propios, su expansión se sostiene sola, incluso si atraviesa caídas temporales, pero cuando crece por el movimiento repetido del mismo capital que gira entre las mismas manos, los riesgos se multiplican, porque basta con que uno de los eslabones pierda fuerza para que todo el esquema empiece a colapsar. Y lo más alarmante del sistema actual es que todas las compañías involucradas ya se volvieron interdependientes en un grado que no se había visto desde la crisis de 2008, cuando las instituciones financieras estaban todas tan conectadas que ninguna podía caer sin arrastrar a las demás. Otro aspecto fundamental de esta parte del análisis es la expectativa de que la IA será capaz de generar ingresos masivos en un futuro cercano. Hoy esa expectativa domina el mercado, pero la realidad es que la rentabilidad actual de los modelos aún es muy baja en comparación con su costo operativo. Las empresas están gastando miles de millones en desarrollo y entrenamiento, pero todavía no existe un modelo comercial realmente claro, escalable y sustentable que garantice que estas inversiones se pagarán a sí mismas. Esto ha llevado a decisiones polémicas, como la introducción potencial de publicidad directa dentro de los modelos de conversación o la apertura de categorías de contenido que antes estaban prohibidas para aumentar ingresos por volumen. Sin embargo, el mayor riesgo no es la monetización agresiva, es la suposición generalizada de que el progreso seguirá acelerándose al mismo ritmo. Para muchos inversores, el avance de la IA es una curva infinita que continuará ascendiendo sin detenerse, sin comprender que ya nos estamos acercando al límite de los datos disponibles, el famoso data wall. Y cuando el avance tecnológico depende de materiales finitos, el crecimiento exponencial deja de ser posible. Y sin crecimiento exponencial, las valoraciones actuales pierden sentido inmediatamente. Cuando una economía depende de un solo sector, de un solo conjunto de compañías y de una narrativa demasiado perfecta, el riesgo deja de ser una posibilidad lejana y se convierte en un elemento estructural del sistema. Estamos en un punto donde la emoción del progreso tecnológico convive con una fragilidad económica que podría manifestarse en cualquier momento con una caída brusca, un ajuste repentino o una desaceleración que, aunque muchos intenten negarlo, ya se está insinuando en los números, en el crédito, en la energía y en el comportamiento del mercado global. Esta etapa del análisis marca el inicio de un punto crítico, la transición entre la euforia y la realidad, y lo más importante aún está por desarrollarse. A esta altura del análisis, cuando ya hemos desmontado capa por capa la estructura psicológica que sostiene las decisiones financieras, esas que a veces parecen simples, pero que en realidad están atravesadas por sesgos, impulsos, miedos y esperanzas distorsionadas, llegamos a un punto crítico del dilema, la tensión entre el deseo y la disciplina. En ese terreno resbaladizo donde la gente cree que está tomando decisiones inteligentes, cuando en realidad está obedeciendo a pequeños tiranos internos que operan desde la sombra. Y si algo caracteriza este punto del guión original, es que no habla de un error puntual, sino del origen silencioso y repetitivo de una cadena entera de equivocaciones. No se trata simplemente de que la gente compre cosas que no necesita, invierta en proyectos absurdos o se endeude para sentirse mejor. Se trata de que la mayoría jamás identifica la raíz que los empuja a repetir el mismo patrón una y otra vez. La trampa es profunda porque se disfraza de lógica. Cuando una persona quiere justificar un mal gasto, rara vez dice gasté porque perdí el control. Si no tenía sentido, había que aprovechar la oportunidad, me lo merecía, era ahora o nunca. Si no lo hacía me iba a arrepentir. Era una inversión emocional, estaba de oferta. En otras palabras, el cerebro racional se vuelve cómplice del emocional. Y es aquí donde surge una idea crucial. La gente no arruina sus finanzas por ignorancia, sino por historias que se cuentan a sí mismos. Historias que suenan razonables, que parecen casi sabias y que tienen un encanto peligroso, porque cubren el error de una capa de credibilidad. Para entender por qué este mecanismo es tan devastador, imaginemos un ejemplo cotidiano. Alguien gana un poco más de dinero del habitual.
un bono, una comisión inesperada, un ingreso extra, y en lugar de detenerse a pensar cómo integrarlo a un plan financiero a largo plazo, lo asigna mentalmente a un gasto que ya venía rondando su imaginación. Y ese gasto, por supuesto, ya estaba emocionalmente decidido antes del ingreso adicional. El dinero nuevo solo le da permiso moral para justificarlo. No hay estrategia, no hay evaluación objetiva, no hay criterio. Solo hay un relato interno diseñado para evitar la incomodidad de decirse a uno mismo la verdad. Lo más complejo es que esta dinámica no se presenta solo en pequeños gastos impulsivos, también opera en decisiones grandes como inversiones riesgosas, emprendimientos sin fundamentos, deudas peligrosas o compras que comprometen el futuro. Lo interesante es cómo este patrón acompaña a la persona durante años sin que se dé cuenta de que vive bajo un guión automático. Y aquí surge uno de los puntos más contundentes de esta parte. La mayoría de la gente no está tomando decisiones económicas, está reaccionando emocionalmente sin darse cuenta. Sus supuestas elecciones racionales están contaminadas por inseguridades antiguas, ansiedad por pertenecer, miedo a quedarse atrás, necesidad de validación o simplemente una gratificación inmediata que compensa vacíos que nada tienen que ver con el dinero. Cuando alguien compra algo caro para impresionar, no está gastando por gusto, está intentando resolver una herida psicológica. Cuando alguien se endeuda para aparentar éxito, no está pensando en el futuro, sino en calmar la incomodidad del presente. Cuando alguien invierte sin entender, no está tomando riesgos calculados, sino buscando un escape rápido del esfuerzo que exige construir riqueza real. Estos errores no provienen de falta de inteligencia. De hecho, mucha gente que toma decisiones estúpidas en materia financiera es perfectamente capaz en otras áreas, sino de un fenómeno aún más complejo, la disonancia interna entre lo que saben y lo que sienten. Existe un abismo entre la lógica y el impulso, entre la teoría y la acción, entre lo que entienden y lo que pueden controlar. Y ese abismo, si no se reconoce, se convierte en un agujero negro que devora oportunidades, proyectos y estabilidad financiera. ¿Cómo esta contradicción afecta las metas a largo plazo? Una persona puede querer ahorrar, invertir, mejorar su situación, pero si cada vez que siente ansiedad recurre al consumo como anestesia emocional, jamás verá resultados. Es como querer bajar de peso mientras la mayor fuente de alivio emocional es la comida. Como esperar que un barco avance mientras cada pocos metros alguien perfora un agujero en el casco. No se trata de capacidad, sino de coherencia entre decisiones y objetivos. Otro punto poderoso es la idea de que el dinero amplifica quién eres. No te cambia, te revela. Si eres impulsivo, el dinero aumenta tus impulsos. Si eres disciplinado, el dinero intensifica tu disciplina. Si eres inseguro, el dinero no resolverá tu inseguridad, solo hará más grande tu preocupación por perderlo. Muchas personas al ganar más dinero, no mejoran su vida, empeoran sus decisiones, gastan más rápido, se endeudan con más facilidad, se sienten más presionadas por mantener un estilo de vida que jamás fue sostenible. El problema nunca fue el dinero, sino su relación con él. Esta parte del guión profundiza en ese fenómeno y lo expone sin suavidad. No puedes mejorar tu economía si no mejoras tus hábitos emocionales. A medida que avanza esta sección, se muestran ejemplos de cómo la gente se sabotea sin darse cuenta. Uno de ellos es el autosabotaje silencioso, ahorrar durante semanas para luego destruir el progreso en 2 días de impulsividad. Otro es la trampa del ya lo merezco, que convierte cualquier avance en excusa para retroceder. Y está también la famosa teoría del casi logro, donde basta estar cerca de una meta para justificar una relajación peligrosa, como quien está a punto de completar un maratón y decide que ya es suficiente para detenerse. Es irracional, pero profundamente humano. En este punto del análisis, ya no basta con hablar de decisiones individuales o impulsos psicológicos. Para comprender por qué tanta gente toma decisiones estúpidas aun siendo inteligente, hay que mirar más arriba, mucho más arriba. Porque aunque las equivocaciones parezcan personales, la verdad es que la mayoría están marcadas por un entorno económico y político diseñado para moldear pensamientos, deseos y comportamientos. No vivimos en una burbuja, vivimos en un sistema construido para dirigir la conducta colectiva hacia ciertos patrones que benefician a unos pocos y perjudican a muchos. La parte 8 del guión original se adentra precisamente en esta dimensión,
cómo las fuerzas económicas y políticas influyen silenciosamente en la vida cotidiana hasta el punto de determinar decisiones que creemos propias, cuando en realidad son inducidas, moldeadas y hasta predeterminadas. Para empezar, hay que reconocer un hecho incómodo: la economía moderna no funciona si la gente es financieramente inteligente. Es brutal, pero es cierto. La mayoría de los modelos económicos nacionales dependen del consumo constante, del endeudamiento recurrente y de ciudadanos que trabajen mucho, gasten mucho y cuestionen poco. El crecimiento económico, ese concepto que todos mencionan pero pocos entienden, se alimenta de la incapacidad de las personas para detenerse, ahorrar, pensar estratégicamente o rechazar un estilo de vida impulsado por publicidad, estatus y presión social. Si la gente fuera disciplinada, paciente, calculadora y racional, gran parte del sistema colapsaría. No habría consumo excesivo, no habría renovación constante de productos, no habría necesidad de créditos, no habría deuda pública ni privada a gran escala, no habría ciclos de dependencia de salarios, no habría consumidores ansiosos por pertenecer a cualquier narrativa de éxito artificial. El sistema simplemente no funcionaría. Aquí es donde entra la dimensión política. Los gobiernos saben perfectamente que el ciudadano promedio no puede prosperar demasiado rápido, porque eso generaría cambios profundos en la estructura de poder. Una población económicamente fuerte es una población políticamente exigente. Una población dependiente, endeudada y emocionalmente vulnerable es manejable. Por eso tantas decisiones políticas están disfrazadas de medidas para ayudar a la gente, cuando en realidad solo perpetúan un estado constante de vulnerabilidad económica. Programas de apoyo que no fomentan independencia, sino dependencia. Subsidios que alivian el presente pero destruyen la capacidad de planificación a futuro. Impuestos que penalizan el crecimiento individual mientras favorecen la concentración de riqueza. Aumentos de salario que parecen grandes logros, pero que se diluyen en inflación diseñada y en un costo de vida que siempre sube más rápido que los ingresos. La idea de que no es casual que la población viva financieramente al límite es funcional. Un ciudadano con estabilidad económica tiene tiempo para pensar, cuestionar y decidir. Un ciudadano con la presión de llegar a fin de mes vive demasiado ocupado sobreviviendo como para analizar quién diseñó el sistema que lo obliga a sobrevivir eternamente. El miedo económico es, desde hace décadas, una herramienta política poderosísima. No se expresa abiertamente, pero está ahí en la incertidumbre laboral, en la deuda como norma social, en la inflación controlada o supuestamente controlada, en la narrativa de que el dinero no alcanza para nadie, como si fuese un fenómeno natural y no el resultado de decisiones deliberadas. Otro punto clave es cómo la política influye directamente en las emociones financieras. Cada elección presidencial, cada reforma tributaria, cada cambio en el Banco Central, cada noticia sobre la economía global afecta psicológicamente a millones de personas que responden impulsivamente, compran, venden, se endeudan, se asustan, gastan, se paralizan. Los mercados financieros están repletos de decisiones emocionalmente inducidas por expectativas políticas. La mayoría de personas cree que son los precios los que cambian su comportamiento, cuando en realidad es la narrativa política que rodea esos precios la que dispara sus decisiones. No es la economía lo que te asusta, es lo que te dicen que la economía significa para ti. Aquí surge un concepto profundo que el guión plantea con fuerza. La política económica no está diseñada para beneficiar a las personas, sino para administrar su comportamiento masivo. No busca tu prosperidad, busca tu previsibilidad. Los políticos necesitan un electorado predecible, las corporaciones necesitan consumidores predecibles, los bancos necesitan deudores predecibles, los medios necesitan audiencias predecibles, y el mejor ciudadano para todos ellos es el que actúa desde la emoción, miedos, deseos, impulsos. Es más fácil venderle, dirigirlo, convencerlo, manipularlo, asustarlo, movilizarlo o apaciguarlo. Por eso esta parte del guión señala algo que pocos admiten: el sistema requiere que seas emocional para que seas funcional dentro del sistema. Y aquí es donde se fusiona lo económico con lo político de forma más evidente. Cuando una persona toma una mala decisión financiera, una compra impulsiva, una inversión absurda, una deuda innecesaria, cree que fue un fallo individual.
cuando en realidad fue la culminación de un proceso colectivo de manipulación económica y política que lleva años operando sobre su mente. No fue un error, fue una consecuencia. Además, se destaca cómo los gobiernos utilizan la ilusión del progreso económico para ocultar la realidad de la desigualdad estructural. Se celebran cifras macroeconómicas que no significan absolutamente nada para el ciudadano común. Se presume crecimiento del PIB mientras la calidad de vida se estanca o retrocede. Se anuncian planes de infraestructura multimillonarios mientras la clase media se achica. Se presume estabilidad financiera mientras los jóvenes no pueden comprar vivienda. Se habla de oportunidades mientras las únicas opciones reales son endeudarse o aceptar salarios insuficientes. Es un teatro económico cuidadosamente ejecutado para dar la impresión de rumbo, cuando en realidad la dirección siempre favorece al mismo grupo reducido. La gente vive atrapada en una doble ilusión, la ilusión del control individual y la ilusión de la neutralidad política. La mayoría cree que sus decisiones económicas son producto de su voluntad, cuando en realidad están condicionadas por ciclos económicos que no controla y narrativas políticas diseñadas para moldear su visión del futuro, y al mismo tiempo cree que la política está separada de su vida, cuando en realidad cada precio, cada salario, cada impuesto, cada oportunidad laboral y cada regla financiera es consecuencia directa de decisiones políticas tomadas por personas a las que nunca verás y que probablemente jamás entenderán tu realidad. Es aquí donde esta parte del guión alcanza su punto más crítico. Tu dilema económico no es solo tuyo. Es el dilema de todos dentro de un sistema construido para que nunca salgas del laberinto, a menos que despiertes conscientemente. No basta con saber de finanzas personales. Hay que entender el sistema económico que moldea esas finanzas. No basta con aprender a invertir, hay que aprender a leer el contexto político que moverá tus inversiones. No basta con trabajar, hay que entender quién establece el valor de tu trabajo y por qué. No basta con ahorrar, hay que comprender quién destruye el valor de tu dinero mientras duermes. Para comprender el corazón de esta parte del guión, es necesario observar cómo se ha transformado la relación entre los gobiernos, las corporaciones y los ciudadanos. La gente cree que en una democracia los políticos son representantes del pueblo, pero en realidad en la estructura económica actual, los ciudadanos son un recurso, un insumo, una pieza más del engranaje productivo. Son trabajadores que sostienen la economía, consumidores que alimentan el mercado y votantes que legitiman el sistema político. Por eso esta sección del guión es tan crucial, revela que en la práctica moderna, el ser humano dejó de ser el centro del sistema para convertirse en su combustible. Sin ciudadanos dependientes endeudados, emocionalmente manipulables y económicamente vulnerables, la maquinaria no funciona. Las decisiones políticas no están diseñadas para mejorar la vida de la población, sino para garantizar la estabilidad del modelo económico, incluso cuando esa estabilidad significa sacrificar el bienestar colectivo. La política fiscal, los impuestos, los presupuestos nacionales, la distribución de recursos, los programas sociales, las reformas laborales y las estrategias monetarias del Banco Central no se construyen desde una perspectiva humanista, sino desde una perspectiva funcional. ¿Qué mantiene el sistema funcionando? ¿Qué sostiene el consumo? ¿Qué fortalece las instituciones financieras? ¿Qué garantiza que las corporaciones sigan creciendo? ¿Qué mantiene a la población dentro de los márgenes de control necesarios para evitar un caos social? A pesar de que los discursos políticos hablan de justicia, oportunidades, crecimiento o equidad, la realidad es que los gobiernos necesitan para su propia supervivencia que la población permanezca dentro de ciertos niveles de dependencia económica. Esa dependencia se expresa de muchas formas, en la incapacidad de adquirir vivienda sin endeudarse por décadas, en la necesidad de trabajar jornadas extensas para cubrir gastos básicos, en el acceso limitado a educación financiera, en la inflación que erosiona salarios incluso antes de recibirlos, y en una constante sensación de incertidumbre económica que paraliza y condiciona decisiones importantes. La política moderna ha entendido que un ciudadano económicamente cómodo se convierte rápidamente en un ciudadano políticamente exigente, y eso no conviene a quienes están en el poder. Las crisis económicas,
a menudo presentadas como inevitables, espontáneas o incluso naturales, son en realidad consecuencia de decisiones políticas que favorecen unos intereses sobre otros. Las recesiones no caen del cielo, se desencadenan por políticas monetarias imprudentes, regulaciones que benefician la especulación financiera, endeudamiento público excesivo, gasto mal ejecutado, corrupción institucional o estrategias fiscales que privilegian a minorías privilegiadas. Y cuando aparece una crisis, quienes pagan el precio son siempre los mismos: los trabajadores, los pequeños negocios, la clase media. Los grandes capitales, por el contrario, suelen salir fortalecidos. Compran barato lo que antes era inaccesible, adquieren empresas que se derrumban por falta de liquidez, negocian políticas que les favorecen mientras los ciudadanos intentan sobrevivir a la inflación, al desempleo o a los recortes estatales. La narrativa política durante las crisis está cuidadosamente diseñada. Se habla de ajustes necesarios, sacrificios temporales, medidas de contención, responsabilidad fiscal o recomposición del mercado laboral, pero en la práctica, estos discursos encubren un hecho incómodo: cuando el sistema colapsa, es la población la que asume los costos. Cuando el sistema se recupera, son los grupos de poder quienes reciben las ganancias. No es un accidente, es un mecanismo consolidado en el que las políticas públicas funcionan como estabilizadores de un modelo que siempre redistribuye el riesgo hacia abajo y las ganancias hacia arriba. Otro aspecto central de esta parte del guión es la manipulación emocional que se realiza a través de la economía. La política utiliza la economía como herramienta psicológica para moldear percepciones, generar temores y dirigir comportamientos. Un ejemplo claro es la inflación. Aunque la población la sufre como un mal inevitable, la inflación no es un fenómeno natural, es un fenómeno político. Depende de las decisiones del Banco Central, de la emisión monetaria, de los controles de precios, de los subsidios, del endeudamiento externo y de la estructura fiscal. Cuando un gobierno necesita aumentar ingresos sin asumir el costo político de subir impuestos, permite o genera inflación. La población no protesta por la inflación con la misma fuerza con la que protestaría contra un aumento de impuestos, aunque económicamente es prácticamente lo mismo: una pérdida de poder adquisitivo impuesta desde arriba. La inflación también es una herramienta para disciplinar a la población. Cuando el dinero pierde valor rápidamente, la gente se vuelve más dependiente del empleo, más temerosa de emprender, más incapaz de ahorrar y más vulnerable a aceptar condiciones laborales desfavorables a cambio de estabilidad mínima. El proyecto político se sostiene porque la precariedad económica hace que la población no tenga tiempo para cuestionar las estructuras que generan esa precariedad. A la gente se le promete que, si trabaja duro, si es disciplinada, si sigue las reglas, si estudia, si se esfuerza, podrá ascender socialmente. Pero el sistema económico está diseñado para que la movilidad real sea extremadamente difícil. No imposible, pero sí improbable. Las estructuras fiscales premian el capital sobre el trabajo. Las políticas laborales favorecen la flexibilización, que reduce salarios. La educación de calidad se convierte en un privilegio caro. Las ciudades se vuelven inaccesibles para quienes no heredan patrimonio. Los mercados financieros requieren conocimientos que la mayoría nunca recibe, y cada vez que alguien sube un escalón, las reglas cambian para asegurarse de que el ascenso no sea masivo. Esta parte del guión desarrolla además una idea contundente: el ciudadano moderno es simultáneamente productor, consumidor y contribuyente, y todas esas identidades están administradas políticamente para sostener a las élites económicas. Producimos para las empresas, consumimos lo que las empresas deciden vendernos, pagamos impuestos que financian decisiones políticas que rara vez nos benefician, financiamos rescates bancarios cuando la especulación sale mal, y cuando el sistema necesita más dinero, se eleva la deuda pública, algo que tarde o temprano también paga la población. La gente no participa realmente en las grandes decisiones económicas, solo soporta sus consecuencias. La polarización política es, ante todo, una herramienta económica. Cuando la población está dividida, cuando se odia entre sí por diferencias ideológicas, de clase, de identidad o de visión social,
Es mucho más fácil mantenerla distraída mientras se ejecutan reformas económicas impopulares o decisiones fiscales perjudiciales. Mientras la sociedad discute sobre banderas, colores, discursos o políticos individuales, los verdaderos cambios, los que afectan impuestos, empleos, salarios, pensiones, propiedad, deuda y poder adquisitivo, se aprueban sin resistencia masiva. El conflicto político público sirve como cortina de humo para proteger los intereses económicos privados. Otro punto fundamental es cómo los gobiernos utilizan la deuda como mecanismo de control político. La deuda pública mantiene a los países comprometidos con organismos financieros internacionales, obligados a cumplir directrices que no necesariamente representan el interés de la población. La deuda privada, por su parte, mantiene a los individuos atrapados en ciclos de trabajo y pago, sometidos a los bancos, incapaces de detenerse o rebelarse. La deuda es el grillete moderno, no se ve, no suena, pero aprieta. Los medios de comunicación juegan un papel clave en el sostenimiento del sistema económico-político. No solo informan, moldean percepciones, crean prioridades artificiales, exageran ciertos problemas y minimizan otros. La agenda informativa está diseñada para proteger intereses económicos y sostener narrativas políticas. Un ciudadano desinformado o confundido es más manejable. Un ciudadano que entiende cómo opera el sistema económico detrás del teatro político es peligroso para quienes viven del control y la desigualdad estructural. Después de recorrer cada una de estas partes, queda claro que nada de lo que ocurre en el plano económico y político es casual. Las decisiones que se toman arriba repercuten abajo con una precisión casi quirúrgica, y los ciudadanos terminan pagando costos que nunca aprobaron. Entender este funcionamiento no es solo un ejercicio intelectual, es una herramienta de defensa, porque cuando sabes cómo opera el sistema, puedes empezar a moverte con más lucidez, puedes cuestionar, puedes exigir, puedes evitar caer en las narrativas que buscan mantenerte inmóvil. El objetivo de este contenido no es generar alarma, sino comprensión. No es fomentar desesperanza, sino abrir los ojos ante una estructura que ha sido diseñada para que pocos ganen y muchos sostengan. Cuanto más consciente seas de cómo se conectan las políticas, la economía, los intereses internacionales y el impacto directo en tu vida cotidiana, menos manipulable serás. Y aunque el sistema esté lejos de cambiar solo con conocimiento, lo cierto es que ningún cambio comienza desde la ignorancia. Gracias por llegar hasta aquí, por dedicar tiempo a entender estas dinámicas y por reflexionar a fondo sobre lo que realmente sucede detrás de los titulares y los discursos oficiales. Si este contenido te aportó claridad, te ayudó a ver algo desde otra perspectiva o simplemente te dejó pensando, te invito a que te suscribas al canal. Eso nos permite seguir creando material profundo, analítico y directo, sin filtros ni adornos. Suscríbete, acompáñanos y sigamos cuestionando todo lo que otros prefieren que no sepas.